Muy buenos días, mi gente de campo, sean todos ustedes bienvenidos a mis camperos y camperas del canal. Por supuesto, un caluroso abrazo, calurosa bienvenida a todos ustedes y por supuesto también a la gente que nos ve por primera vez. Bueno, el día de hoy el contenido del video se va a titular o se titula, ¿sí?, ¿cómo se nutren o cómo se alimentan las plantas? Lo interesante es que este va a ser el primero de una serie de videos que vamos a estar sacando en el canal basados en la nutrición y la fertilización de las plantas y de los frutales. ¿Sí? Así de que en esa serie de videos vamos a estar hablando sobre cómo abonar árboles, cuáles son los mejores abonos, vamos a hablar también de los abonos químicos y sus efectos, en fin, el tema principal de esos videos va a ser la nutrición y fertilización de las plantas. Así de que, como lo lógico es empezar por el principio, hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre nutrición de plantas. Así de que si les interesa, quédense con nosotros aquí en nuestro canal El Rincón del Campo. Bueno, mi gente, quiero empezar este video haciendo una aclaración sobre el contenido del mismo, y es que no voy a hablar de cómo la planta procesa ese alimento dentro de sí, la fotosíntesis y demás, no, sino que voy a hablar específicamente de los nutrientes que ella absorbe de su entorno. Como sabrán, las plantas, pues ellas no cazan su alimento, ¿no? Sino que más bien ellas aprovechan su entorno y absorben todo su alimento o nutrientes de lo que esté a su alcance. Así de que de eso específicamente vamos a hablar, de esos nutrientes que están en su entorno, cómo los absorbe y cómo nosotros podemos llegar a ser parte de ese proceso, de ayudarles a absorber esos nutrientes. Una vez dicho esto, entonces lo primero que debemos entender es que la gran mayoría de plantas, frutales, cultivos, el que usted tenga, entonces pueden absorber nutrientes de dos fuentes o de dos partes de la planta. Estas partes son entonces la parte aérea, que es donde están las hojas y los tallos. Allí absorben la cantidad posible de nutrientes que absorben del aire. Y si por ejemplo abonamos foliarmente, también las hojas son capaces de absorber nutrientes por ese lado. Pero la principal fuente es la raíz. Allí es donde va a absorber la mayoría y la gran cantidad de sales minerales, elementos, compuestos y demás que va a dar aporte o beneficio a la misma planta. Pero lo interesante de esto es entender cuál es el menú, cuál es el alimento, cuáles son esos elementos que usa la planta para formarse, para desarrollarse y crecer. Cuando hablamos de esto, esto puede variar de planta a planta. No todas requieren la misma cantidad de elementos y nutrientes. Eso depende mucho de las necesidades de cada cultivo. Pero sí podemos decir que básicamente, en términos generales, las plantas necesitan de 17 elementos que están presentes tanto en el aire como en el suelo. Estos, algunos están en mayor cantidad y otros en menor cantidad, pero por lo general todos pueden ser usados por la planta. Si analizamos, por ejemplo, la tabla que les voy a mostrar a continuación, nos damos cuenta de cuáles son esos 17 elementos, entre ellos el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio, el calcio, el azufre, el magnesio, manganeso, hierro, boro, zinc. Bueno, en esta tabla les muestro que allí están los 17 elementos que más usan las plantas para desarrollarse, para dar su fruto, floración, en fin. Lo interesante de esto es cuánta posibilidad hay de que estos 17 elementos, de que estos nutrientes estén en la naturaleza. Podemos hablar de los tres primeros, que son los más fáciles que la planta pueda obtener. Estamos hablando del carbono, del oxígeno y por supuesto el hidrógeno, que los adquieren del aire y del agua, que posiblemente usted haga sus riegos, o del agua de lluvia. Estos tres nutrientes, ¿sí?, casi siempre están presentes, así de que esos tres elementos por lo general el agricultor no tiene de qué preocuparse. Pero en cuanto al resto es donde viene el problema, porque no siempre están disponibles en la naturaleza. Y es aquí donde viene la complicación, porque ¿cómo hago yo para obtener todos esos restantes 13, 14 nutrientes que le pueden hacer falta a mi planta? Bueno, para contestar esta pregunta debemos tener claro que todos estos restantes nutrientes siempre se están agotando. ¿Por qué? Bueno, porque la planta los consume, nosotros consumimos las plantas o los animales consumen las plantas y no devuelven esos nutrientes que han consumido. Por ejemplo, si cultivé zanahoria, cultivé, no sé, papa, en fin, lo que usted quiera, o cualquier fruto que coseche, allí están los nutrientes,
pero no le devolvimos eso a la tierra, al suelo. Entonces esos nutrientes se tienen que renovar y para eso el ser humano ha diseñado diferentes sistemas para reponer esos minerales, ese tipo de elementos o nutrientes que se están perdiendo por un consumo lógico de la planta. Así que lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de estos recursos, estos nutrientes que son renovables, que debemos reponer a la planta cuando se pierden. Principalmente tenemos tres nutrientes que se consumen en grandes cantidades, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Ustedes lo pueden ver en la tabla que les muestro aquí. Allí aparecen bajo el subtema aportados por el sustrato, o sea, son nutrientes que están generalmente en el suelo, ¿sí? Y que la planta absorbe en grandes cantidades. Entonces el nitrógeno, el fósforo y el potasio son macronutrientes. Quizás aquí usted ya diga, esos elementos sí los conozco. Y eso es porque es muy probable que usted cuando quiera abonar, cuando quiera nutrir sus cultivos, le hayan ofrecido, por ejemplo, algún tipo de abono químico o algún tipo de abono orgánico donde las etiquetas hablan de esos tres elementos, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Son los tres elementos que más consume la planta. Y usted se da cuenta que hay, por ejemplo, muchos abonos químicos que ofrecen soluciones de concentrados de esos tres elementos. Por ejemplo, cuando hablan de triple 15, el abono 9, 18, 27. Bueno, esos números que aparecen allí en esos abonos están diciendo la cantidad de concentración que tiene cada uno de esos elementos. Un 15% de nitrógeno, un 15% de potasio, un 15% de fósforo. Claro, quiero hacer una aclaración aquí. No estoy insinuando con esto que debamos comprar y utilizar los abonos químicos. Estoy dando solo una explicación de por qué aparece este tipo de etiquetas o contenido en cada uno de los abonos. Así de que mucho cuidado, lo que acabo de mencionar no es para que vayan y compren abono químico, ni mucho menos. Saben que no recomendamos eso. Solo estoy haciendo una explicación. Bueno, entonces el problema está en que esos tres elementos por lo general siempre se sustituyen de manera orgánica o química, principalmente química la sustituyen, pero se olvidan del resto de nutrientes. Por ejemplo, el calcio, que es uno de los que más también se consume, ¿sí? El magnesio, también tenemos por ejemplo aquí el azufre, ¿sí? O el manganeso, son elementos fundamentales en la planta, pero no los estamos reponiendo. Y es aquí donde la planta empieza a sufrir un trastorno o deficiencias nutricionales. ¿Y por qué? Bueno, cuando uno analiza la situación es como si a usted o a mí nos dieran siempre de comer el mismo plato. Supongamos que le dan a usted arroz, frijol y algún tipo de carne, no sé, pollo o quizás carne de res. Supongamos que usted consume eso. Bueno, uno puede vivir con esa dieta. El problema está que a largo plazo, como no estamos comiendo otro tipo de alimentos, como las verduras, los vegetales, en fin, entonces estamos creando un déficit o una deficiencia en nuestro organismo y seguramente vienen enfermedades, vienen cosas que obviamente no son saludables y perdemos lógicamente nuestra sanidad, llamémoslo así. En la planta sucede lo mismo. Por lo general, en la industria química se reponen las cantidades grandes de los principales elementos, como el nitrógeno, el potasio y el fósforo, pero muchos agricultores se olvidan del resto de elementos que también tiene que consumir la planta, tiene que renovarse. De esa manera, si lo hicieran así, entonces la planta va a estar más sana y es menos propensa a enfermedades, es mucho más resistente. Por ejemplo, en la fresa vemos también que hay deformaciones del fruto. ¿Qué elemento estaba faltando ahí? Por lo general, el boro, porque el boro ayuda bastante en la elasticidad de los tejidos y ayuda en la formación de los mismos. Entonces, cuando no está este elemento, podemos tener fresas, sí, podemos tener frutos, pero como había esta deficiencia, pues lógicamente hay la malformación. Eso por citar solo un ejemplo, ¿no? Pero puede suceder con otros elementos en otro tipo de cultivos y ocurren entonces esas carencias, esas falencias. Bueno, llegados hasta aquí, mi gente, entonces tenemos que analizar ahora, supongamos que esos elementos están disponibles, pero ¿cómo los absorbe la planta? ¿Qué método podemos también aportar para que hayan más elementos y la planta los pueda absorber fácilmente? Bueno, tenemos que recordar primero que las plantas no son capaces de triturar su alimento.
Es decir, no tienen dientes como nosotros, que tenemos un sistema digestivo que puede convertir el alimento en pequeñas fracciones y fácilmente digerirlo y transformarlo. En las plantas es distinto. Ellas necesitan que su alimento ya esté en pequeñas cantidades, muy diluidas, muy fraccionadas, ¿sí? Para que ellas las puedan absorber por la raíz. Y gran parte de este trabajo lo va a realizar el agua. Es decir, el agua permite que los elementos presentes en el sustrato se puedan diluir, se puedan fragmentar y de esa manera ella los pueda tomar o absorber, porque recuerden que el proceso es de absorción, ¿no? Eso lo puede hacer el agua, pero no es la única fuente o la única herramienta que usa para absorber estos nutrientes. Y aquí es donde entra a intervenir el ser humano. ¿Sí? El ser humano es el que puede dar una herramienta extra para que estos nutrientes sean asimilables para la planta. Pero como el humano entra en esta actividad, entonces lógicamente aquí es donde compiten dos técnicas o dos formas de hacer agricultura. Podríamos decir que la primera forma es la convencional, la que la mayoría de agricultores hoy en día usan, que es basado en la industria y en la química, que ya sabemos que no es la más recomendable, pero es la que está más distribuida alrededor del mundo, ¿no? Y tenemos el otro coloso o la otra técnica, que sería entonces la agricultura orgánica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos y cuál le conviene más al suelo o a la planta? Bueno, vamos a analizar cada una, ¿les parece? Por ejemplo, cuando hablamos de la agricultura industrial o química, para aportar nutrientes al suelo o a la planta, entonces estos genios dijeron, ah, bueno, la planta necesita algo soluble, algo que pueda asimilar fácilmente. Entonces, con procesos químicos extraen estos elementos de la tierra, los que ya vimos en la tabla, ¿se acuerdan? Y a través de estos procesos químicos entonces hacen solubles los nutrientes. La cuestión está en que esos compuestos que crean químicamente por lo general son sales. Lógicamente una sal se disuelve fácilmente en agua, como la sal de cocina. Entonces estas sales entran al suelo o se combinan con el suelo y con el riego fácilmente se desintegran, tienen una rápida absorción por la planta y bueno, sabemos que son este tipo de, de abonos que tienen esas etiquetas de triple 15 y demás. Esos son los abonos que son a base de sales que se disuelven muy fácilmente. Entonces, debido a esa alternativa o esa solución, muchos campesinos, agricultores dicen, bueno, esta es como la más fácil, la más rápida forma de abonar mis cultivos y los precios son variables, a veces pueden ser muy económicos como a veces suben, bueno, todo eso depende porque también eso depende de la importación de los mismos, en fin. ¿Es la solución más fácil? Sí, pero ¿es la más recomendable? No, porque a largo plazo tiene efectos secundarios. Como les dijimos, son sales. Eso quiere decir que la salinidad del suelo puede aumentar a través del tiempo. En fin, aparte de otros efectos secundarios que pueden haber, pero eso lo vamos a especificar en otro video. Vamos a profundizar este tema en otro video. Ahora, también tenemos la técnica orgánica para hacer solubles los elementos, para ayudarle a las plantas a facilitar, digamos, esa absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, más bien son procesos naturales y biológicos. Ahí entonces se empiezan a usar todos los microorganismos, macroorganismos, hongos, bacterias, abonos a partir de animales, ¿cierto? Estiércoles. Inclusive, por ejemplo, la lombriz, el humus de lombriz, todo eso va integrado en esta técnica orgánica. ¿Y con eso qué se busca? Por ejemplo, en el caso de los macroorganismos, como son la lombriz o demás, ellos empiezan a hacer excavaciones en la tierra, empiezan a trabajar la materia orgánica y la hacen mucho más suelta o soluble para la planta. Luego están los hongos como las micorrizas, que le ayudan a la raíz a absorberlo, ¿cierto? Hace una simbiosis y demás. También tenemos otros que son bacterias, en fin, digamos que hay un equipo biológico, hay un gran material biológico que hace que estos nutrientes sean fácilmente asimilables y solubles para cualquier tipo de planta. Lógicamente aquí tenemos nutrientes variados, ¿sí? Dependiendo del tipo de estiércol, del tipo de materia orgánica, pues los nutrientes pueden variar. En el caso de la agricultura industrial, le venden a uno una concentración específica de un nutriente, ¿sí? 15% nitrógeno, 15% tal. En la orgánica esto es muy variado, ¿no?
pueden haber ciertas concentraciones de nitrógeno, como pueden haber ciertas concentraciones de potasio. Esto puede variar según la preparación o el tipo de abono que usted use. Lo bueno de esto es que en la agricultura orgánica siempre vamos a buscar reparar la biología y los suelos, y también la retención de humedad va a ser mucho mejor, así de que el agua también va a hacer su proceso de allí de desintegrar los nutrientes. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué los agricultores no optan tanto por esta solución orgánica? Porque en un principio, y noten bien, solo en un principio es más lento y requiere más trabajo, ¿sí? No es la técnica fácil de la industria, pero sí en esta, aunque los beneficios son mejores, se requiere más trabajo, es en un principio más lento y a veces en un principio más costoso, porque tiene uno que integrar muchas cosas, ¿cierto? Como los animales y demás que le van a ayudar a los abonos. Si uno no los tiene, pues lógicamente conseguir estos abonos pues va a ser un poquito más complejo. Pero a largo plazo es la mejor decisión. Entonces, las dos formas, ¿cierto? Tanto la industrial o química o orgánica buscan el mismo objetivo, que haya buena cantidad de nutrientes y que haya solubilidad de los mismos para que la planta los absorba. ¿Que cuál es mejor? Eso sí, seguramente es la orgánica. Bien, ya una vez entrado a este tema, entonces lo que tenemos que buscar es que según cada planta, cada cultivo que tengamos, logremos tener la cantidad necesaria de nutrientes. Lógicamente, y esto es algo que es importante, cada abono orgánico también varía en su contenido, por ejemplo, de nitrógeno, potasio, magnesio, manganeso, en fin, sus nutrientes son variados como les dijimos anteriormente. Si usted compra abonos orgánicos, procure que tengan la cantidad necesaria para que usted pueda abonar sus cultivos. Claro, cada cultivo es distinto, como les digo. Por ejemplo, solo por citar un ejemplo, en los cultivos de cítricos y los cultivos, por ejemplo, de banano, el potasio que demanda la planta es mucho mayor que en un cultivo, por ejemplo, de perales, de manzana, ¿cierto? De otro tipo de frutos. Así de que usted debe considerar eso a la hora de nutrir sus cultivos. Eso es importante. Tiene que preguntarse, bueno, ¿y qué pasaría si no tengo los suficientes nutrientes? ¿Qué pasaría si mi planta no los está absorbiendo? ¿Cuál sería el problema? Bueno, como vimos en un principio, el problema de eso es que si se agotan estos recursos, la planta va a sufrir y va a tener, lógicamente, carencias nutricionales. Pero algo muy bueno en la agricultura y que todo agricultor debe empezar a aprender es que las plantas nos dan esas señales, esos síntomas que nos dicen efectivamente que le hace falta. Por ejemplo, cuando uno mira que una planta está creciendo, pero que no tiene el verde o digamos el color normal, sino que por lo general tiene un tono más bien amarillento, su crecimiento es más lento, ¿sí? Son como pálidos el cultivo, entonces uno se puede dar cuenta que allí está haciendo falta nitrógeno, ¿cierto? Que es el responsable de este crecimiento vigoroso y demás. Así de que cuando uno analiza bien sus cultivos y mira sus hojas, cómo está creciendo, uno puede visualmente determinar si efectivamente le hace falta algo. Eso es algo muy bueno y muy importante. A eso le llaman el análisis foliar. ¿Sí? Se puede hacer si usted tiene experiencia o puede ir entrenando su ojo para este tipo de actividades. Bueno, y esto del análisis foliar y las carencias nutricionales también va a ser un tema para un video próximo en esta serie de videos que les estamos comentando, ¿no? Bueno, entonces, en síntesis, mi gente, lo importante es que podamos aportarle a la planta estos nutrientes. Los que les mostramos en la tabla son 17 nutrientes. Bueno, digamos que 3 de ellos, como les comenté, casi siempre están presentes, pero el resto debemos buscar implementárselo o dárselo a la planta para que esté saludable. El resto lo va a hacer la planta. La planta entonces empieza sus procesos de crear tejidos, de fotosíntesis, demás, porque está en un entorno y en un ambiente saludable. Entonces, con eso seguramente no habrán falencias en nuestros cultivos y los cuidados de pronto a enfermedades y demás pues ya van a ser mínimos, ¿sí? Entonces es importante eso. Una vez tengamos ya definido nuestros cultivos y sus necesidades nutricionales, entonces hacerlo según ese requerimiento. Bien, mi gente, hasta aquí llegamos al final del video, ya con este tema abarcado. Para la próxima entrega o el próximo video de esta serie vamos a estar hablando sobre los abonos químicos y sus efectos secundarios. Así de que
Presten mucha atención a esto porque estas son clases de agricultura totalmente gratis que les van a servir seguramente en su huerto, en su finca, en su tierra, ¿cierto? Bueno, mi gente, desde aquí me despido entonces. Recuerden, muchas gracias por visualizarnos. Esto es El Rincón del Campo.